Caracas y Washington iniciaron un acercamiento. Sin embargo, esta semana una vez más hubo saqueos y detenciones y se profundiza la crisis. Like all people of the Americas, Venezuelans have the right to use constitutional mechanisms to express their will in a peaceful and a democratic manner. The United States joins with Secretary General Almagro and others in the international community in calling on the Venezuelan government to release political prisoners, to respect freedom of expression and assembly, to alleviate shortages of food and medicine, and to honor its own constitutional mechanisms, including a fair and timely recall referendum that is part of that constitutional process. Pruebas diarias tenemos de cómo el secretario general de esta organización se parcializa a favor de factores opositores en Venezuela que pretenden derrocar el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela. Y yo llamo aquí a que se discuta entonces el comportamiento del secretario general y su posición abusiva, ilegal y fraudulenta sobre Venezuela. Es inadmisible. Fue una reunión respetuosa, donde nosotros exigimos al gobierno de Estados Unidos respeto a la independencia de Venezuela, a la soberanía de Venezuela. Ellos propusieron que iniciemos una nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto nivel de manera inmediata, y yo le dije a la canciller, aprobado, vamos a iniciar esse conjunto de encontros a alto nível, estou de acordo. Nós temos uma política de não intervenção nas questões internas de outros países, mas não podemos ser nunca indiferentes ao atropelo da democracia, o desrespeito aos direitos humanos e a situação brutal de carências que hoje envolve a população venezuelana. Estamos dispostos a cooperar para todo e qualquer entendimento democrático que possa tirar esse país vizinho e amigo da situação em que se encontra. En Venezuela no se ha abierto ningún diálogo. En Venezuela no se dialoga hace muchos años, porque el gobierno nunca quiso dialogar. En Venezuela no se hace política hace muchos años. En lo que los venezolanos sí tuvimos fueron elecciones. ¿Y qué estamos pidiendo hoy nosotros en nuestro país? Referéndum. ¿Qué significa referéndum? Elección. Que el pueblo se exprese. La solución a la crisis que vive nuestro país es consultarle al pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene en sus manos la decisión, que haya referéndum revocatorio. Presidente, tenemos hambre, este es el pueblo, no solo es escuálido. La gente decía que tenía hambre, que eso lo hacían por el hambre que está pasando el pueblo. El hacinamiento que tienen acá los estudiantes, pues sí ha afectado en el rendimiento académico. Por supuesto, los cortes de luz cuando son en las mañanas o en el transcurso de 8 a 4 de la tarde, como ustedes pudieron apreciar, las pequeñas saloncitos que tenemos o cuarticos son demasiado oscuros y hay que sacar a los niños, como se puede apreciar, para la parte del pasillo o corredor, como era antiguamente las casas rurales, su corredor o patio, para que los niños puedan recibir la claridad, la iluminación y frescura a la vez. Solo era caraota y arroz con caraotas o sopa caraotas, y entonces no tenía nada, ni carne, ni pollo, nada. Una representante por allá nos donó un quesito y fue que le dimos quesito rallado, y así es por el estilo. No está mandando el mercado como es, completo no lo está mandando. Faltan medicamentos, falta comida, tenemos hambre, no somos escuálidos, le decía una mujer al presidente Maduro, no somos opositores, tenemos hambre, decía. Y veíamos a Capriles también, Enrique Capriles, el líder opositor, que tuvo una gira relámpago por Paraguay, Argentina y Brasil, donde como lo veíamos con el canciller brasileño José Serra.
Sí, las revueltas por comida ya están sucediéndose casi a diario en Venezuela, Inde, y ahora este jueves va a tener lugar una sesión extraordinaria de la OEA donde la pregunta es si el organismo y los países que lo integran van a tener el estómago o no para condenar a Maduro cuando se intenta activar la cláusula democrática que tantos problemas ha generado entre Luis Almagro, el secretario general, y Caracas. Hay un gran signo de interrogación. Lo que te quiero decir es que por ahora los países están abogando por el diálogo entre venezolanos. 15 países están pidiendo el revocatorio, ese revocatorio por el cual el gobierno de Maduro debería someterse a referéndum popular antes de fin de año para que haya una elección y pueda competir tanto el oficialismo como la oposición. Si esto es después, 10 de enero, en ese caso continuaría, de ganar el revocatorio, el no, continuaría alguien del actual gobierno. Todo indica que se está queriendo ganar tiempo, pero hoy 15 países de América Latina le están pidiendo a Venezuela que vaya al revocatorio que, por cierto, fue introducido por Hugo Chávez cuando reformó la Constitución. Sí, y que además, recuperando lo que dice Jorge, ya hubo una experiencia de revocatorio que Chávez ganó hasta ahora. Y recuperando algo que creo que mencionamos hace un par de programas, al chavismo se lo puede acusar de un montón de cosas, la crisis económica, el desabastecimiento, violencia, lo que uno quiera, pero siempre convocó elecciones, cuando las ganó y lo reconoció, y cuando lo perdió, aun cuando perdió por muy pocos puntos, también lo reconoció, cosa que la oposición en la última elección presidencial no hizo. Lo veíamos recién a Capriles, que no admitió el triunfo de Maduro, que había sido una elección que había sido convocada y realizada bajo los mismos parámetros que todas las elecciones anteriores y posteriores cuando la oposición sí ganó. Me parece que esa es la línea roja en Venezuela. Si hay elecciones, si las elecciones son limpias y si los dos bandos respetan los resultados. Raúl. Faltan alimentos, faltan medicamentos y falta información sobre Venezuela, porque todos los días usted va a encontrar en Twitter, en Facebook, una campaña que dice en determinado punto de Venezuela hubo saqueos, hubo robos, hubo protestas, 2 o 3 muertos, varios heridos, todo incomprobable, salvo algunos hechos de saqueo que evidentemente hubo, como los de esta semana en Estado Sucre, que inclusive hay un detenido acusado de ser el responsable de provocar estos saqueos. Hay saqueos, evidentemente los hay. Hay vandalismo, evidentemente también hay vandalismo, porque hay asaltos a personas y gente que entra al grito de saqueo, saqueo, a lugares que destruye, muchas veces son comercios. ¿Están instigados los saqueos, decir? Claramente están instigados los saqueos. Esto es parte también de esta guerra sucia que está enfrentando el gobierno de Venezuela. Hubo un intento, a mi gusto demasiado tardío, de formar los comités de alimentación, los CLAT, para tratar de resolver el problema. Llegan tarde en una lucha que hace rato, hace ya 2 años que a Maduro lo están desabasteciendo intencionalmente con contrabando de salida de alimentos, no de entrada de alimentos a Venezuela. Y una debilidad fundamental que me parece que tiene el gobierno en este momento para enfrentar la situación: perdió el contacto con la base, con la gente. Es un gobierno, el gobierno chavista hoy se desconectó, cosa que a Chávez nunca le había sucedido, con lo cual confrontar esta situación le va a ser muy difícil y muy probablemente el resultado sea que esta guerra la pierda. Una guerra promovida con reclamos justos y razonables de la gente, que se suma a otros que están provocando esta situación. Nos estamos yendo a un corte. Cuando volvamos, España con más dudas que certezas. A una semana de las elecciones generales, un alto porcentaje de los ciudadanos aún no sabe a quién votar, en un claro desinterés por la actual oferta política. Se lo contamos al regreso. Hasta las 14, Televisión Pública Noticias, edición internacional. Ya volvemos.